amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, con la que estamos arrancando esta semana informativa en Extra Plus. Por supuesto con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, para hablar un poco acerca del estado de nuestro planeta. Hay varias elecciones en Italia, elección en Turquía, próxima elección en México. Tenemos el acuerdo entre Merkel y Macron, al margen del resto de la Unión Europea, que empieza mañana una cumbre. Al que se suma el nuevo gobierno español. De Pedro Sánchez, sí. Bueno, está hablando de la tercera, la cuarta, la segunda y la primera economía de Europa. Sí, pero en el problema concreto de los migrantes, el país que más inmigrantes ha recibido en lo que va de 2018 es España. 16.200... ¿Más que Italia? Sí. 16.354, seguido por Italia con 16.179. Pero es que hay otro detalle más interesante todavía con el asunto de España. Porque en el año 17, por ejemplo, fueron 542.000 inmigrantes que recibieron, de los cuales como 80-90.000 eran colombianos y venezolanos. Sí. El año 2017, en donde los colombianos incluso fueron más por 2.000 que los venezolanos. 346 se fueron, ¿verdad? Es más, el neto, después de los que se fueron, después de los que llegaron, en términos permanentes y en términos de estancia de trabajo por poco tiempo, España, su población aumentó como en 32 a 36.000 habitantes por emigración, en donde la fuente más grande de emigración de España es Marruecos. Y la segunda, Inglaterra. Pero es que los datos de los 16.354 están referidos a migrantes que hayan llegado a España por mar. Es decir, a través del Mediterráneo. Del norte de África. Esos son los que fundamentalmente vienen de Siria, claro, Marruecos e Irak. Es decir, seguidos muy de lejos por tunecinos. Los que han creado la crisis, o por los cuales se ha creado la crisis de migrantes en Europa, que es la que Italia reclama con mucha fuerza, que tienen alitas de cucaracha a la canciller Merkel, porque le ha creado serios problemas, más que cualquier otro tipo de migración. Bueno, pero es que el problema de la Merkel empezó desde el 2015, porque ella fue la que propuso ablandar, por así decirlo, en el control de la frontera, la recepción de los inmigrantes. Pero eso le costó precisamente la factura que le pasa a su socio de coalición, Seehofer, que además de ser el socio de coalición y el líder de la CSU en Bavaria, es el ministro del Interior. Sí. Y que ahorita le dio unos días a la Merkel para que vea a ver si consigue con el eje París-Berlín, con Macron, ahora el que se suma desde la cumbre urgente de ayer, que fue informal, pero lo que hizo fue prepararse para el jueves, que es la próxima cumbre oficial ya de jefes de Estado y de Gobierno en torno a la migración, pero a cumbre que se vislumbra a todas luces con una abierta confrontación entre el núcleo duro de resolver el problema de la migración con centros de internamiento de inmigrantes que no se sabe todavía si en territorio europeo o en territorio africano, ¿verdad? Entonces este núcleo duro que es Berlín, París, y ahora se suma Madrid, y en ese sentido el gobierno español dice que no hay que olvidar a Pedro Sánchez, en tanto que el presidente del gobierno dice que Madrid no es Roma, en clara alusión a la cerrada posición anti-inmigración del gobierno italiano. Que generó unos resultados alarmantes en las elecciones italianas de este domingo. Y la presión, volvemos a la Merkel, la presión populista
En este caso, la versión de la extrema derecha alemana, Alternativa por Alemania, es increíble, ¿no? Sí. Esa es la que tiene contra la pared prácticamente a la señora Merkel, no solamente por la extrema derecha y su presencia ya significativa en el Bundestag o Parlamento alemán, sino con la piedra en el zapato que es el actual ministro del Interior, Seehofer, ¿no? Dice después de reunirse con Macron, la canciller Merkel, dice, sabemos que en el Consejo Europeo desgraciadamente no alcanzaremos una solución completa para la cuestión migratoria. Por ello habrá acuerdos bilaterales o trilaterales para ver cómo podemos ayudarnos los unos a los otros y no esperar siempre a los 28 Estados miembros para tomar decisiones, sino pensar en qué es importante para cada país. Y hablan, y esto lo mencionó Macron, que se va a tomar en cuenta a los que decidan avanzar juntos, ya no a los 28. Pero lo que estás diciendo, en otras palabras, es que en el tema de los inmigrantes, la Unión Europea está careciendo de unidad. Totalmente, profundamente dividida. Totalmente. Profundamente. Y el jueves se llega con el grupo de Visegrado, Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa, fortalecidos con la sumatoria a la posición antiinmigrante que sostiene Austria, con Sebastián Kurz a la cabeza, y el nuevo gobierno italiano, sobre todo personificado en Matteo Salvini, vicepresidente y ministro del Interior, que hoy mismo viajó a Libia precisamente para intentar una prolongación del acuerdo que el anterior ministro del Interior italiano, el socialdemócrata Mitene, había suscrito con el primer ministro libio. Para ver si logran. A Noruega, Finlandia, Suecia, que también tienen unas condiciones migratorias pero muy fuertes. Y ahí estás hablando de una socialdemocracia todavía diferente, salvo en el caso de Finlandia, ¿verdad? Sí. Entonces, la solución que está supuestamente, citando textualmente palabras de Macron, del presidente francés, concebida desde una visión de conjunto, es la creación de centros de detención y procesamiento de los irregulares. Lo que no se sabe es dónde está el consenso para decir dónde. Es que Salvini... Si va a ser en Europa o en terceros países. El ministro del Interior italiano, que es Matteo Salvini, Salvini, estaba proponiendo que se crearan estos centros para recibir e identificar a migrantes en el sur de Libia. Y en ese mandado, si se me permite la expresión, anda hoy, reuniéndose con el primer ministro libio, Fayez al-Sarraj. Es peligroso Libia. Libia no es un territorio ahorita que te preste seguridades. Otros están pensando en Marruecos. Sí, que sobre todo... Pero es que acordate que cuál es el problema en Libia con los migrantes, es decir, la cantidad de abusos que hay hacia los migrantes al cruzar el territorio libio, que fuerza tienen que pasar. ¿Cuál es el problema de Libia con Libia? Claro, no, evidentemente que Libia es un mercado desafortunadamente de migrantes. Pero de alguna manera esa propuesta de Salvini, de poner en el sur de Libia, es decir, que no tengan que atravesar el territorio libio, que no tengan que pasar por los coyotes, por todos los mercaderes de la migración libia, y dejarlos en el sur, es decir, dejarlos que penetren al territorio libio nada más y que se queden en esa parte al sur de Libia. El gran problema, veo yo, es que no es solamente desde el sur de Libia que están entrando por el este, están entrando por el oeste. Vienen de Siria, vienen de Irak. De Tunisia. De Túnez. El caso es que la tragedia de los inmigrantes de alguna manera expresa un patrón doble de comportamiento político de Europa. Doble en el mejor de los casos. Doble siendo generoso. Sí, porque yo te voy a decir una cosa. El grupo de Visegrado, que es básicamente los ex países socialistas, es el más, es decir, son los más racistas en este caso. Y derechistas también. Yo nada más recuerdo, fue hace 2 años, ¿no? Ahí está
Orbán fue es húngaro. hace 2 años, 3 años, aquella periodista húngara que pateó al viejito. Que ahora está en el Real Madrid. Sí. Pero fíjate qué cosa a propósito de lo que estás diciendo. Los países del este, de los conocidos como países del este, más Noruega, Suecia y Finlandia, están aumentando bárbaramente su presupuesto militar. Dice incluso el ministro de Defensa de Hungría de que están preparándose primero porque les da la sensación de que están solos. Uh-huh. Segundo, porque de alguna manera temen o le siguen temiendo a Rusia. Sí. Y declaran que no quieren volver a esa situación. Pero es que de alguna manera la misma Unión Europea les ha dado un estatus como de segunda, tercera categoría a todos estos países. Francia y eso crea inestabilidad pues con respecto a la Unión. Francia e Inglaterra también están incrementando sus presupuestos militares. Y Estados Unidos está acompañándolos diciéndole, bueno, perfecto, ¿verdad? Si ese es el caso, pues vamos a tener ejercicios militares, vamos a tener despliegue de armamento de mayor calidad, en medio de que ayer Trump, ¿verdad?, fundó una nueva rama del ejército, la del espacio, ¿verdad? Uh-huh. Para de alguna manera controlar desde las órbitas espaciales lo que pueda pasar en la Tierra. Va a controlar la migración espacial. Va a controlar las armas, bueno, pero se va a encontrar con una cantidad de basura increíble, ¿verdad? Que dicho sea paso ya están de alguna manera que ese es un serio problema. Y todo eso quizás es una respuesta al hecho de que China hace 2 años derribó un satélite de esos que estaban ya caducados. Uh-huh. Desde la Tierra a esta órbita con rayos láser. Uh-huh. ¿Ah? Que no se había hecho antes, ¿verdad? Tienen la capacidad ya de derribar objetos en el espacio. Con rayos láser. Otros dicen de que eso quizás tiene tres explicaciones más. Una de ellas es irte adelante en los planes que van a hacer los otros, porque efectivamente la guerra galáctica es cada vez más, es una probabilidad que tiene más cuerpo. 2, pero de esa que a lo mejor hay efectivamente la existencia de amenazas del otro mundo que todavía no se han dado a conocer. Pero acuérdate que la guerra de la galaxia se habló en la época de Reagan también. Claro, sí. Pero lo que pasa es que Reagan en ese tiempo usó la guerra de la galaxia para negociar con Gorbachev. Claro. En una situación que es totalmente diferente a la de ahora. Gorbachev estaba débil, solo. Gorbachev estaba económicamente quebrado, la Glasnost y la perestroika, sobre todo la Glasnost, no le trabajó del todo. Y el contexto internacional era un contexto en donde acababa de salir de Afganistán, en donde ya no podía darle el apoyo que tenía Cuba y en donde tenía una crisis interna económica y social de primer orden. Sí. Ahora las situaciones son contrarias. ¿verdad? Sí, no, y ahora ya no es solamente Rusia, ahora estás hablando de la ¿cómo se llama? De la agencia europea, estás hablando de los chinos, estás hablando de los indios. Pero si hablas solo de Rusia, Putin es fuerte comparado con lo que era pero ¿no? Todo esto cómo incide en el problema de la migración, que es lo que está sobre la mesa en primer lugar para la todavía Unión Europea. ¿Cómo incide todo esto? Cuando la desconfianza en Estados Unidos, por mucho que Trump hable del despliegue de nuevas armas, es cada vez mayor. No olvidemos que se va a aprobar, ya se presentó el miércoles pasado, un presupuesto para defensa militar de la Unión Europea de 13.000 millones de euros a 6 años, en cuyos proyectos no tiene cabida ni una sola empresa norteamericana. En retaliación, ¿verdad? En español. Pues te digo. De la medida proteccionista de Trump. Sí, y a propósito de las diversas morales, por decirlo una vez más eufemísticamente, de la Unión Europea en materia de migración, fíjense el contrasentido. El presidente del Consejo Europeo es Donald Tusk
un polaco de derecha. Sí. ¿Ya? Que cada vez que hay cumbre de la Unión Europea trata de utilizar un lenguaje maquillado para disimular su procedencia ideológica. Pero todo eso está gravitando. Por ejemplo, ¿qué ocurrió ayer? ¿Cuál fue la actitud italiana en la cumbre de Bruselas de ayer? Informal, pero cumbre al fin, que fue preparatoria de la del jueves próximo. No llegó Matteo Salvini, que es el hombre fuerte del gobierno italiano. Sí, porque estaba en Trípoli. Vicepresidente primero y ministro del Interior. Mandaron al profesor Conte. ¿Para qué? Para matizar un poco su posición, la dura posición gubernamental italiana, y no pelearse descaradamente con Alemania y Francia. Pero hay que acordarte que Conte hizo su primer viaje la semana pasada precisamente a ver a la Merkel y el día siguiente a Macron. Y hoy estamos hablando de una unión de Italia, de Francia, de Alemania y le agregas España. Sí. Pero Italia está por verse. Más bien Italia no está necesariamente pegada a esta propuesta. En la práctica está más cercano de Visegrado y en los hechos, por eso, que el eje ampliado ahora con Madrid, París, Berlín. Pero Italia es al que más le convendría un acuerdo, ¿no? De alguna manera. Bueno, porque es decir, Italia es el que ha cargado de alguna manera con los migrantes, ¿no? Bueno, y Turquía, pero pagada. Sí, Turquía. Que esa es... Pero Turquía paga por la Unión Europea. No, pero esa es la gran factura que le pasan a la Merkel, porque la solución planteada por la Merkel, la apertura de fronteras en el 2015, y llegar a un acuerdo con la Turquía de Erdogan de pagarle para detener, que funcionó, pues. Sí. De hecho... Por lo menos con los sirios. Turquía fue un filtro, sí. Pero, ahí está pagando el precio ahora a la Merkel, le puede costar el poder, pues. Sí, le puede costar el gobierno. Y no solamente el gobierno, sino que se acabe la gran coalición que tanto costó alcanzarse en Alemania. Pero a la par de eso, que el AfD suba. Pues sí. Por eso el AfD de Tempalco, decíamos... La semana pasada. Tempalco emprende y dice, nos vemos en las elecciones. Claro. Para que le suceda más o menos lo mismo que ha pasado en Italia. Hacemos pausa, hablamos sobre esto y más en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. No dejamos Europa. Italia celebró este domingo elecciones administrativas, es decir, elecciones locales, elecciones serían municipales, ¿no? Sí. Equivalente a elecciones municipales nuestras. Era la segunda vuelta y elecciones en los 75 municipios mayores de 15.000 habitantes que estaban pendientes. Sí, se renovaron 75 ayuntamientos y el partido Liga ha sido el más... La Liga Norte de Matteo Salvini ganó incluso en feudos tradicionales de la izquierda italiana. Así es. Como puede ser en la Toscana y en el centro de Italia. En Siena, Pisa, Massa y Mola. Esos pueblitos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, me recuerdan las películas de aquellos tiempos de Don Camilo. ¿Verdad? Don Camilo El cura. El alcalde. Pero bueno, solo para agregar, y si quieren nos vamos a México después, el hecho de que internamente todos estos países europeos tienen un problema de crecimiento poblacional. España, que estamos hablando hace poco, en términos de los españoles, nada más, decreció en 30.000 personas. Pero es que son sociedades gerontocráticas. Total. Sí. ¿Ah? En otras palabras, el aliento de crecimiento que tuvo España este año fue por la migración. Alemania mismo. Sí. Alemania mismo. Alemania mejoró el nivel de edad para volverlo más joven. Es que, claro. Sí. Ahí con el índice de natalidad lo que ocurre es que decrece frente a un índice de mortalidad creciente. Exacto. Sí. Es la columna de una sociedad anciana, como en términos generales lo es Europa, ¿no? Y una resistencia a procrear seres humanos. Esa generación, los millennials europeos, ni trabajan ni estudian y están cómodamente
acomodados, valga la redundancia. Pero fíjate que es peligrosa esa situación, porque ya ves, el caso más patético es Estados Unidos, que los supremacistas blancos, que demográficamente están a punto de perder ya la perdieron si sumas a todas las minorías raciales, Sí. pero consideradas individualmente, los blancos son todavía mayoría. Ya van a dejar de serlo dentro de poco, ¿eh? Y en esos estertores de dejar de ser la hegemonía racial, se produce un cultivo hacia el populismo nacionalista tipo Trump muy complicado. Sí, pues, pero eso de los blancos yéndose o dejando de ser mayoría está compensado por lo menos en el caso de los latinos que votan como si fueran blancos. Sí. Es una compensación bien incómoda. Sí. Dice un compañero de trabajo de Humberto, Gustavo Adolfo, ¿verdad? Cuando llegó a regar el poder, dice, ¿y qué? Es un negro con alma blanca. Sí, sí. Sí, básicamente, por eso te digo, es decir, no hay pérdida, no hay pérdida. Siguen siendo mayoría y van a continuar siendo mayoría mientras haya ese pensamiento, pues. Bueno, ya que estamos estamos en Europa, estamos cerca de Turquía. Hubo elecciones en Turquía. Hubo elecciones en Turquía. Adelantadas por consejo del socio ultraderechista de Erdogan, Sí. que hace apenas 4 años no lo podía ni ver, Barcel, que dicho sea de paso es el gran triunfador proporcionalmente con respecto de estas elecciones. Que es a la derecha de Erdogan. Totalmente, pero vive en alianza. Cuando hace 10 años, el aliado de Erdogan era Zulen. Sí. Sí, el clérigo El perseguido. clérigo que está en Pensilvania ahorita, que lo acusan del golpe de Estado, etcétera, ¿verdad? Este aliado ultraderechista Gülen. de Erdogan es el que ha hecho posible el triunfo absoluto. Más del 50%. 52.6. Se Sí. esperaba un 45%. Porque luego era un con el 50. 97% de los votos tenía el 52.8%, entonces le sacaba prácticamente 23 puntos frente al 30% del Partido Republicano del Pueblo, de Muharrem Ince. Ese es el camalista, ¿no? Que Muharrem Ince lo que hizo fue denunciar una serie de anomalías, sin embargo aceptó su derrota, y le preguntaron, y declaró, sí hubo anomalías, pero ¿se robó 10 millones de votos? No se robó 10 millones de votos Erdogan, sí ganó Erdogan, tal vez no con ese número, pero sí ganó. Bueno, se escaparon de una segunda vuelta que iba a ser muy complicada y que podría interpretarse como una derrota de Erdogan. No, por eso. En medio de eso, los kurdos ganaron. Yo no sé por qué la estructura lograron entrar al Parlamento. Por eso, la estructura de votación de Turquía, por ejemplo, te hace que los kurdos, por ejemplo, tengan que ganar al menos 10% para lograr entrar a la asamblea. En el caso de Myanmar es 25%, ¿verdad? Que es reservado a los militares. O sea, Sí. no ha comenzado la campaña electoral y los militares tienen el 25% del Parlamento, ¿verdad? Ahora, es un rollo esta reelección de Erdogan, porque llega o asume un nuevo periodo o va a asumir un nuevo periodo sin la figura del primer ministro, que fue derogada según las reformas. Pero es que él asume. Por eso. Entonces, él lo que asume ahora es un poder más fuerte que el que tenía hasta este periodo presidencial. Sí, pero es que dice que es una revolución democrática, dice el propio Erdogan. Pero ya varios empiezan a hablar de dictadura. Lo que pasa desde hace rato, sí. desde que echaron 40.000 presos, ¿qué te parece? Sí, pues, los 40.000 en respuesta al golpe, sí. Pero fíjate que hay respuesta, porque se fueron los académicos, se fueron los jueces, se fueron los dirigentes de oposición, de militares no se fueron ni 10. De manera que ahora hay que tener presente también que la Unión Europea tampoco está aceptando a Erdogan al punto de que Erdogan, que quiso meterse en su inicio a la Unión Europea,
Pero es que ahí no Ya las- existió. estamos de acuerdo, pero la Unión Europea no las tiene todas consigo a la hora de sentarse a negociar con Erdogan. Totalmente. Porque no. si alguien le viene hablando sumamente claro a la Unión Europea, diciendo déjense de ambigüedades, Es él. ya, es Erdogan. Pero es que la Unión Europea ha estado un siquinoqui con Así Turquía. es, por Pero, Sí, te vamos a aceptar, pero espérate, Pero tener por el calma, otro tener lado- Pero la Unión paciencia. Europea necesita a Turquía para que siga siendo, si se me permite, el tapón. Por eso fue que le Antiinmigración. pagaron a Turquía. por Y el le tema de la sigue migración. pagando. pero es que por el otro lado, Turquía ha estrechado, pero a pesar de haberle volado un avión a los rusos, está en unas relaciones Se acercó. altamente estrechas. No, y no es tan estrecha que compró sistemas balísticos. El SS. De misiles El rusos. SS-20, creo. ¿Ya? Importándole muy poco, ser, Que los que decían ser aliado de la OTAN. Así es. O la cabeza de playa de la OTAN. Ahora, con todo y todo, los europeos están peleando, están pidiendo el restablecimiento del Estado de Derecho en Turquía. El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo dijo que Erdogan ahora es un hombre omnipotente, que puede terminar el estado de emergencia, sacar a la gente de la prisión, reintroducir el Estado de Derecho y caminar o cambiar el camino con Europa. Pero eso, si eso no sucede, dice, Turquía seguirá siendo dirigida de una manera nacionalista y conservadora del Islam. Pero acordate de que tiene tres problemas fundamentales. Uno, el problema derivado del ISI, que todavía no lo termina de asimilar. Dos, una economía que se le está desbordando. La lira turca se desploma. Ha No, perdido pero- 25% de su valor en lo que va de este Pero año. ahorita, después de las elecciones, mejoró la lira turca. Por eso, Sí. pero ese es un efecto especulativo. Acumulado, ya llevaba 1/4% de su valor. Este gobierno comete una serie de errores y eso se intensifica mucho más. Los intereses han subido, lo que hace mucho más difícil los aspectos de inversión y demás, y el desempleo ha aumentado. ¿Ah? Bueno, la clave parece ser del éxito electoral de Erdogan está en su giro nacionalista. El discurso nacionalista que ha emprendido desde hace años es el que le ha permitido sumar aliados como precisamente el MHP, el gran triunfador que decíamos antes, que le ha permitido sobrepasar los 300 escaños para tener mayoría absoluta en la Asamblea turca, ¿no? Sí. Entonces, y no solamente eso, no perdamos de vista cuáles son la implicancia, los impactos de que oficialmente el viernes pasado se terminó el rescate en Grecia, el fin del rescate, ¿ya? Que Grecia va a tener acceso otra vez a los mercados a partir del mes de agosto próximo, que cuesta una transfusión, nunca mejor dicho, de 15.000 millones de euros, que es una lección no plenamente aprendida por Europa y en particular Alemania, ¿ya? De la cual tendrán que sacar suficientes conclusiones por si se vuelve a presentar otra crisis económica global parecida a la griega, que ya la tuvieron, como sabemos, Portugal y la misma Italia estuvo al borde de manejar situaciones económicas, como por ejemplo la griega, que hoy por hoy, a pesar de haber salido del rescate y haberse saneado la deuda. ¿Cuál es el futuro de Grecia? Todo el mundo, los principales analistas europeos dicen que se verá obligada la Unión Europea y en particular Alemania, que ha llevado la voz cantante en estos temas, a condonar, es decir, quitar la deuda griega, ¿no? Sí. Para que esto pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, habría que ver cómo va a incidir, insisto, esta solución aparente de la situación crítica griega, donde el déficit supera el 180% del Producto Interior Bruto. Y en donde más políticamente la derecha, los dorados están subiendo, pero el amanecer dorado. Sí. ¿Ya? En la relación Unión Europea-Turquía, a la luz de los resultados electorales del AKP de Erdogan el día de ayer.
¿Y cómo vamos a poder leer eso según evolucione la situación en Italia? ¿Ya? De manera que el Mediterráneo y estos países que hemos venido mencionando, desde Turquía, por supuesto, Italia, Grecia y la misma España, más que Francia, porque Francia está jugando otro tipo de juego, ¿no? Está cocheando los juegos. Ya. Sí. A ver, habrá que ver hasta dónde llega Macron, porque por cierto mañana visita el Vaticano en un intento mediático de recuperar votos católicos de la Francia, de la France catholique. Del París vale una misa. O varias. O varias. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. La decisión de Trump sobre el tema de la familia separada. El trompudo. El presidente Donald Trump. Y las elecciones de México, que están ahí nomás pegaditas, además de los 50.000 millones de dólares que le aprobaron a Argentina. Del FMI. Sí. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El presidente Donald Trump en los Estados Unidos tomó un par de decisiones sobre la migración, ya que el tema ha sido hoy migración. Echó pie atrás en cuanto a la separación de las familias, que eso responde a una enorme presión interna y externa en los Estados Unidos. La propuesta que tenía el presidente Trump, que la quería pasar al legislativo para que fuera el legislativo el que decidiera si la familia podían permanecer o no unidas en los Estados Unidos en el tema de la migración. Dicen que lo convenció Melanie, pero no lo quiere aceptar. Donald no quiere aceptarlo públicamente. Ahí te está diciendo que no es así. Estaría por verse todo eso, ¿no? Lo importante, fíjate, que estás hablando de 2054 niños, ¿verdad? Básicamente centroamericanos, todos del C3. ¿Verdad? Sí. Y hago énfasis en el C3 porque con el deterioro que estamos experimentando, dentro de poco posiblemente va a ser el C4. ¿Verdad? El hecho es de que hubo una gran discusión por todos lados. Me gustó sobre todo un programa que Humberto ha mencionado en varias ocasiones, que es del Farrell Zacarías. Que tiene rato de no estar publicando. De la se llama APS, no sé qué cosa. Entonces, el tipo habló de eso y la semana pasada incluso hizo una entrevista y le dijo a alguien, bueno, entonces eso quiere decir que con esta política migratoria que gente como yo no tiene ningún lugar aquí, ¿no? Y ayer entrevistó a varios y columnistas del New York Times y unos demócratas y un republicano, hombre, y las posiciones eran increíblemente opuestas, ¿verdad? Los periodistas y el sociólogo y el demócrata estaban diciendo, ¿cómo va a ser posible que si nosotros la grandeza de Estados Unidos proviene precisamente de ser un país inmigrante? Pero si aunque no fuese así, hombre, un sentido de humanidad. Y si no es un sentido de humanidad, es un sentido legal de justicia que tenemos en nuestra Constitución, de respeto a los niños, las convenciones internacionales que hemos firmado, etc. Hombre, y el tipo republicano simplemente le contestó, tolerancia cero. Que sí. Mamá fue lo que dijo Trump, incluso cuando dijo que se podía reunir con su madre. Pero tolerancia cero. Si cruzas la frontera de forma ilegal, sos un delincuente. Sí, pero es que justamente el presidente Trump ha vuelto sobre tolerancia cero. Pese a que el miércoles pasado tomó la decisión de firmar la orden ejecutiva referida a la familia, insistió en el tema de tolerancia cero, de manera que los migrantes sean devueltos, nomás tocan suelo norteamericano, y ahí han brincado un montón de gente, porque dice, no se les está dando el debido proceso al que tienen derecho las personas. Es a través de la bota cero, de los cubanos que con solo pensar de suelo norteamericano, pie seco, pie mojado. Pie seco, pie mojado. El caso es que en esa observación de tolerancia cero y de que el que cruza la frontera ilegal dice, pero si son niños, ¿verdad? No importa, dice el otro tipo, ¿verdad?
O sea, una posición pero totalmente radical y de cara a los próximos comicios que vienen en noviembre no se están ayudando mucho. En la noche, de alguna manera cambió la presión fue tanta, porque todos los programas de entrevistas en Estados Unidos se refirieron a eso. La presión fue tanta que echó pie para atrás, ¿verdad? Y siguió diciendo tolerancia cero, pero vamos a permitir que los niños estén con sus padres. Es que dice el presidente Trump, no podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron. Eso es. Pero contradictoriamente, yo leía esta mañana un titular que dice que el apoyo de los republicanos a Trump ha crecido. Sí. Lo pienso en perspectiva de las elecciones de término medio. Sí, sí. Habría que ver cómo se traduce en la concreta, o si se mantiene en el tiempo ese incremento del apoyo de la base republicana a Donald Trump, a partir de este tipo de decisiones tan inesperadas y contradictorias como no sé si te has fijado la unilateralidad de su inmediatez, ¿no? en los diálogos políticos que salen en CNN, por ejemplo, con mucha frecuencia, los que representan a la posición de Trump son latinos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y es que en la estructura del voto latino, los mayores de 45 a 60 o 50 a 65 son republicanos y son más republicanos que los republicanos. Para abajo te cambia el asunto, te varía enormemente. Pero es que eso que te decía, al final de cuentas hay un montón de latinos que creen ser blancos originarios. Pues, y eso los hace ir en este tipo de posiciones. Y por supuesto, entre otras cosas, están bajando los ángeles del cielo para que no gane AMLO. Sí, AMLO. Pero a propósito de AMLO, tiene del 92% de probabilidad de ganar el próximo domingo. El 42% por ganar. No, 92%. Según Mitofsky. A un 7% de Anaya. Mira, a ver. Sí, mira. 7% del no, Anaya. Mira, López Obrador, según la más reciente encuesta, tiene un 48.2% de intención de voto. Sí. Frente a un 27.5% de Anaya, un 19.5% de Meade y del Bronco 2%. Pero vamos al porcentaje del 92%. 2%. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que al hacer los cruces, hablan que la probabilidad que tiene López Obrador de ganar estas elecciones es del 92%, versus la probabilidad del 7% que tiene Ricardo Anaya y la probabilidad del 1% que tiene José Antonio Meade. El Bronco no entra aquí en esta. Ni siquiera tiene probabilidad. Fíjate qué interesante toda esta vaina, porque estamos en el cierre de campaña, ¿verdad? Sí, básicamente estamos al final. Ayer está cerrando campaña en Quintana Roo, en Sonora, en Guanajuato, en Puebla fue el sábado, y dijo en Puebla, desde ahora pongo una denuncia por si acaso hay un fraude en Puebla y en Veracruz. Pero desde hace rato, a pesar, dicho sea de paso, a pesar de que en los 3 debates presidenciales el que resultó peor fue él, eso te iba a decir. y sí. que el mejor para todos los efectos, incluso yo tuve la oportunidad de verlo, fue Anaya. A pesar de eso, se desligó de su campaña presidencial y lo que anda haciendo es en todos los lugares, en todas las ciudades, tratando de apoyar el voto legislativo para su coalición. Ya no va para la presidencia. Y está denunciando, además, que hay una plática, que hay una unión, de hecho, entre el PRI y el PAN para efecto de tener contrapeso en los poderes legislativos central en cada uno de los Pero justamente en eso que estás diciendo se ha venido planteando, y no es reciente, sino que ya tiene algún tiempo de estar ocurriendo el asesinato de candidatos ganadores. 46 con uno que se despidió ayer, con más de 100 y pico de periodistas
es catalogada como una de las elecciones en la historia de México más violenta y con mayor nivel de asesinato. Amén de que en la curva normal de muertos de la guerra contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, el año pasado alcanzó 29.800 y ahorita ya va superando los 7. ¿Verdad? O sea, estás hablando de una situación muy complicada incluso para hacer campaña. Sí. Y acordate de que en México ¿quién fue? Daniel Cosillo lo despidieron a Colosio. A Colosio, perdón. Sí, Colosio. Luis Donaldo Colosio. En Tijuana, creo que fue. Sí. De manera que ha sido muy complicada, pero muy complicada la elección de México. Hay un señor que se llama Roger Bartra, que de alguna manera cataloga a cada uno de ellos con una frase, ¿verdad? Dice de López Obrador, Bartra fue del Partido Comunista, ¿verdad? Dice que el Partido Comunista se deshizo con Chavarría, entonces lo que quedaron fueron unos ciertos remanentes de un populismo de izquierda, etc. A López Obrador le dice un populista reaccionario. Sí. A Meade le dice una tecnocracia gelatinosa. Y a Naya le dice un chisporroteo inteligente. Sí, pero es que justamente, fíjate que los seguidores o los simpatizantes de Anaya, por lo menos en el tema de las redes sociales, en vez de dedicarle en las redes sociales a alabar a su candidato, se han dedicado exclusivamente a dar información negativa sobre Andrés Manuel López Obrador. Que si es más chavista que Chávez, que si representa un peligro para la inversión extranjera, que si... dice, el problema no es que sea viejo, es que sus ideas son viejas. Ahora súmale eso. Sí. Y en medio de todo eso, fíjate de que sucede un fenómeno muy interesante. Sucedió la vez en que López Obrador fue contendente de Calderón, que dicho sea paso lo perdió por 0.05, una cosa de esa. Sí. Prácticamente un empate técnico, ¿verdad? De hecho, López Obrador, que es muy emocional en esas cosas, hizo un gobierno paralelo en el Zócalo, alrededor del Zócalo, con champas plásticas, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, López Obrador mira a sus contrincantes, ¿verdad? Y le dice, los dos corruptos que están ahí, que son los responsables de la historia de México, ¿verdad? Van contra nosotros. Pero lo que iba es también el populismo, el famoso populismo, ¿no? Se acusa a Antonio López Obrador de populista, pero ¿sabes lo que pasó antes de la primera elección con Calderón? Las 2 últimas semanas de Calderón ya era más populista que López Obrador. Ya estaba ofreciendo la energía casi gratis, el agua gratis, los taxis casi gratis, etcétera, ¿verdad? En esta ocasión está sucediendo lo mismo. En la última semana nadie está diciendo aquí debe haber un ingreso nacional mínimo a cargo del Estado de 1.500 pesos. Más populista en eso no se puede ser, ¿verdad? Y aún así, pues mira las diferencias, que no tuvo mella, sobre todo en el caso de Anaya, en contra de López Obrador. Bueno, las elecciones son este domingo 1 de julio. Vamos a nuestro siguiente programa. En nuestro siguiente programa del lunes vamos a tocar ampliamente los resultados de estas elecciones, a ver si López Obrador finalmente logra imponerse en estas elecciones, porque entiendo yo que tiene que ganar con el 50% más uno. No, con mayoría simple. Con mayoría simple. No es segunda vuelta. Mayoría simple. No te digo que perdió 35.6 sí, pero ese fue en segunda vuelta contra Calderón. No hay segunda vuelta en el sistema mexicano. De una sola. Sí es cierto, fue de una sola, es cierto. Sí. Pero la diferencia de votos era unos cuantos miles, nada más. 0.01 o 0.3, una cosa de esa. votos, una cosa de esa. Y que pidió recuento, y el recuento del 0.3 se volvió 0.1, pero sí, es cierto. Y ahí precisamente viene el debate de por qué en algunos casos debe haber segunda vuelta. Claro, la contra de todo eso es, si hay segunda vuelta, todos se van contra... Todos contra
En este caso contra López Obrador, ¿no? Sí, sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En Argentina las cosas no están fáciles para el presidente Macri. Este lunes se enfrenta a un paro general en el país. Tercero. Consiguió el presidente argentino Macri un crédito stand-by o un crédito contingente de 36 meses por $50.000 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional, que es prácticamente un rescate, un salvón que le está metiendo el FMI a Macri, que este lunes se enfrenta a su tercer paro nacional. Prácticamente todo estaba paralizado en Argentina este lunes. Bueno, es que está de cara al abismo, ¿verdad? Literalmente. Mira a todo lo que se está comprometiendo. Pero antes de comprometerse, el tipo sabe lo profundo que tiene, que arrastra cada una de estas medidas, que le echa la culpa al que le está prestando, ¿verdad? Porque nos está precipitando, dice, hacia una austeridad que no puede mantener esta economía. Y entre otras cosas le está diciendo, bueno, aquí vas a cambiar, vas a dejar libre la tasa de cambio, vas a eliminar el control de capital, vas a reducir el impuesto para los productos de exportación, vas a darle independencia al Banco Central, vas a abrir los proyectos de agricultura al sector privado, vas a bajar vas a subir los precios de los servicios públicos, vas a recalcular las pensiones, que no necesariamente son para arriba. Sí. ¿Ah? O sea, cada una de estas medidas, ¿verdad?, es una medida que tiene un costo social fuerte, y dentro de las políticas sociales, más bien le dice que va a reducir las pensiones. Pero imagínate vos, y tiene un 27% de inflación acumulada. Que ya, sí, que se le puede volver 40%. Debería de recuperar la memoria histórica y recordar aquello que decía Ernesto Che Guevara. No se puede confiar ni un tantito así del imperialismo, que como sabemos es la fase superior del capitalismo. Sí. A ver, porque otra de las medidas, por supuesto, es recorte. Recorte, claro. Del gasto público, que quiere decir recorte, entre otras cosas, del empleo. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, no menos importante, viernes en Washington se reunió en sesión extraordinaria el Consejo o la Asamblea General, el Consejo Permanente, de la Organización de Estados Americanos, para conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua. Informe que ya, bueno, se ha comentado bastante, pero es un informe. Es importante con respecto a ese informe tener claro que no es conclusivo, entre otras cosas porque... el informe final de la visita preliminar. Visita in loco, sí. Visita preliminar, recomendaciones preliminares, las 15 que hizo la misión, y que, dicho sea de paso, fueron aceptadas, ¿no? Y ahora lo que viene, este mecanismo de seguimiento cuya avanzadilla llegó ayer, el martes llega el resto de quienes van a integrar el mecanismo de seguimiento. Precisamente la llegada del mecanismo de seguimiento es para comenzar, ahora sí comienza la investigación internacional, para ver qué es lo que ha pasado. Pero volviendo a lo que no es conclusivo, además, no hay que perder de vista que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en materia de derechos humanos, no es más que un organismo administrativo de la Organización de Estados Americanos, precisamente, y valga la redundancia, para recabar y administrar información en materia de derechos humanos. Tener una fotografía de un momento determinado, de los 5 días que estuvo aquí esa misión. Entonces llama poderosamente la atención, por ejemplo, la diferencia en la contabilidad de fallecidos entre los 5 días de la misión y los que distan el mes que transcurre hasta que presentan el informe conclusivo el viernes pasado, y se ve incrementado
de manera sustantiva. No nos estamos pronunciando sobre la veracidad o no de eso, no se trata de eso, sino que llama la atención, porque entonces, en virtud de que se modificó el contenido de ese informe. Pero bueno, lo otro que yo creo que merece la pena destacar es que de los 34 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que estaban llamados al Consejo Permanente, allí vimos que hubo 21 abstenciones por insuficiencia, porque no comparecieron. Quienes se pronunciaron, y cuando digo se pronunciaron, lo que hicieron fue manifestar su opinión sobre el informe. A favor, solamente estuvieron 10 países. Pero además, un posicionamiento, un pronunciamiento favorable, muy moderado, comenzando por el pronunciamiento que hizo por Estados Unidos de Norteamérica el embajador Carlos Trujillo, el embajador ante la OEA, que como todos saben, como todo el mundo sabe, había estado en Nicaragua el día anterior, ¿ya? O 24 horas antes por lo menos. Y 3 en contra, que obviamente son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En ningún momento el Consejo Permanente fue convocado para escuchar propuestas o resoluciones condenatorias contra el Estado de Nicaragua o el pueblo de Nicaragua. Eso hay que dejarlo bien sentado, ¿no? Es precisamente, y de cara al mecanismo de seguimiento a Nicaragua, posiblemente decía el presidente de este Consejo Permanente, el embajador Amadeo González, que esta semana pueda haber otra sesión para continuar con eso. Pero en ningún momento se ha planteado eso. Entonces, en tanto que Comisión Administrativa en materia de derechos humanos, la CIDH, es una instancia muy distinta de lo que se conoce como Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene facultades internacionales, jurisdiccionales, y que tiene su sede en la vecina San José, capital de Costa Rica, ¿no? Yo quería hacer esas precisiones en torno al tema, el carácter no conclusivo, y que incorpora al menos esos llamados de atención que hemos hecho, no solamente sobre la cuantificación de los fallecidos, sino la fuente de denuncias de las cuales se nutrió el informe en cuestión. Que entiendo yo que incluyó también informes enviados por la Cancillería nicaragüense o por el Estado nicaragüense. Que algo de eso parcialmente, porque parcialmente se mencionan algunos hechos también que han venido ocurriendo en el país. Pero en general, ayer en la noche leí una entrevista que le hacía a Almagro. Se le decía nada menos que un señor que es muy beligerante, un venezolano antichavista 100%, pero además un hombre de mucho currículum, Moisés Naim, que fue presidente del Banco Central, fue ministro, fue académico en tiempos de Carlos Andrés, etcétera, etcétera, e incluso en tiempos de Chávez fue nada menos y nada más que el director general de uno de los think tanks en Estados Unidos, que era el Foreign Policy, ¿verdad? Pues el tipo arrincona un poco a Almagro, ¿verdad? Y le dice las 3 contradicciones. Usted como uruguayo tiene 3 contradicciones. Dice, primero, Uruguay que come mucha carne, usted es vegetariano, ¿verdad? Uruguay que tiene 1.8 por medio de hijos por familia, lo que quiere decir que tampoco tiene la capacidad de duplicarse, porque es 2.1 el índice. Usted tiene 7 hijos. Y tercero, usted que estaba con Mujica, y se peleó con Mujica por Venezuela, ¿verdad? Y de repente salimos nosotros al baile. Y en Nicaragua, entonces usted, ¿por qué dice que Venezuela es una dictadura? ¿Y por qué Nicaragua no es dictadura? O sea, a qué le responde. Pero es que no sabía usted que estamos haciendo precisamente todo lo necesario para que haya una elección democrática supervisada en Nicaragua. No ha sabido usted que hay una voluntad política para que ese país resuelva sus diferencias de forma democrática. Me parece que fue una contestación muy simple y contundente. Y yo creo que complementariamente, para concluir el tema de la CIDH y el Consejo Permanente de la OEA del viernes pasado, a propósito del famoso informe de la Comisión,
remitirme a lo que el presidente del Consejo Permanente, Andrés González Díaz, estableció como orden de prioridades para la Organización de Estados Americanos. Dice que el Consejo Permanente se comprometió en primer lugar a un propósito de paz para Nicaragua. En segundo lugar, justicia y apoyo al grupo interdisciplinario de expertos que con la suficiente autonomía, imparcialidad e independencia para el esclarecimiento de la verdad y la asignación de responsabilidades, va a comenzar su tarea y en ese sentido se verá apoyado por el mecanismo de seguimiento. En tercer lugar está el tema de la democracia como uno de los objetivos sustanciales donde la Organización de Estados Americanos se acompaña y apoya la labor liderada por el secretario general, lo que comentaba Cairo a propósito de la entrevista a Luis Almagro, ¿no? Para que la democracia en Nicaragua se aquilate con los estándares de garantía, diversidad y funcionamiento de las instituciones. Ahora mira cómo y un último punto. En cuarto lugar, el apoyo del Consejo Permanente de la OEA al diálogo nacional en Nicaragua. Y haciendo énfasis que reiteradamente los Estados miembros de la OEA han señalado en sus intervenciones el camino del diálogo, esos que participaron el viernes pasado, para que se avance en la solución y se exploren los distintos caminos que se pueda lograr el propósito sustancial, que es paz seguida de justicia con verdad. Solo para reforzar eso, Mercosur se reunió el viernes, dicho sea de paso, bajo la égida, porque es rotativo en este caso, de Tabaré Vázquez, que es además el presidente actual de Uruguay. Y dijo, en lo que respecta a Nicaragua, condena todo tipo de violencia vivida en Nicaragua e insta a retomar el diálogo para consensuar una solución pacífica a la grave crisis, ¿verdad? Con sus aristas más, con sus aristas menos, pero todo en el mismo... Pero es que esa es la posición de la OEA, es la posición de Estados Unidos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Y de Mercosur ahora. Que son los invitados, pues, la OEA a través de la CID, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea. Así es. Bueno, con esto cerramos esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.